para catapultarnos hasta el cielo. Entonces estamos en el capítulo 19, verso 13. Tenía anotado yo. ¿Estamos bien o no? Bien. Sí. ¿Sí? 19, Tengo 13. anotado yo el verso 16. ¿Perdón? El Sí, verso hermanito. 16. Así es, 16 quedamos para ver, hermanito. En el 16. Ya. Bien. Vamos a ver aquí entonces el 16, porque yo tenía anotado ya el capítulo. Ay. Me hacen puros problemas estos hermanos. Capítulo 19. El 19, sí, pero el verso es 16. Un segundito, hermano, por favor. Un segundito. Capítulo 19, verso 16, sí. Que no noté el otro día. Muy bien. Dice así, vamos a leer del 19 al 21, me parece que termina este versículo. Entonces, vamos a leer del versículo 16 al 21, a ver si nos ayudan a leer por ahí los hermanos. Hermano Octavio, a usted que no le gusta leer. Se fue, se enojó. ¿Dónde está el hermano Octavio? A lo mejor se le cayó la internet al hermano. Bueno, Parecerá. parece que sí. A ver, hermano Carmelo, ¿puede ayudarnos, por favor? Del 16 al 21. Amén, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice, en su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que puesto de pie en el sol gritaba con fuerza a todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo. Vengan y reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de hombres valientes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos, que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. El monstruo fue apresado junto con el falso profeta que había hecho señales milagrosas en su presencia. Por medio de estas señales, el falso profeta había engañado a los que se dejaban poner la marca del monstruo y adoraban su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego, donde arde el azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves de rapiña se hartaron de la carne de ellos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Parece que se le cayó la internet al hermano. Sí. No parece. Sí. Bueno, vamos a ver. Dice que vi a un ángel que está, 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya hemos visto nosotros en el capítulo 1, verso 5, ¿no es cierto?, acerca de este título que tiene Jesús. Cuando dice allí en el 1:5, dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Ya? Y luego, en el capítulo 17 que tenemos, en el verso 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, Él es el que puede conquistar a todo aquel que se oponga y nadie lo puede conquistar a Él. La victoria le es asegurada
Y la frase que dice ahí en el texto, en el 19:16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, seguramente tiene que decir, quiere decir que el nombre es evidente a todos. Es un hecho que todo el mundo debe reconocer todo el mundo que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa sería la idea ahí en el capítulo 19, versículo 16. Repito, ¿quién puede conquistar a este jinete? No lo puede conquistar nadie. La victoria está asegurada para él. Y la frase que dice en su vestidura y en su muslo probablemente quiere decir que es el nombre hecho para que todo el mundo lo conozca. Y todo el mundo debe reconocer el nombre de Cristo, el nombre del Señor de señores y Rey de reyes. Está por encima de todos los poderes universalmente. Eso es lo que podría decir sobre eso. El capítulo 19, verso 17, hermanitos, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahora, lo que está haciendo aquí el ángel es que está llamando de un lugar muy elevado a la gran cena de Dios, a la cual se les invita a las aves. Este es un lenguaje simbólico, ¿ya? Y para expresar la derrota completa, total y absoluta del enemigo. ¿A manos de quién? Del Rey de Reyes, Señor de Señores, que tiene, según el versículo 14, ejércitos celestiales vestidos de lino fino, ya que son seres celestiales, ¿ya? Y bueno, y eso este simbolismo se halla en otros textos de la Biblia también. Por ejemplo, vamos a leer en Ezequiel capítulo 39 y en el versículo 17 en adelante, ¿ya? Hasta el 20. ¿Algún hermano que ayude a leer, por favor, que no sea, que no haya leído? Por ejemplo, puede ser el hermano Timbila, que está por ahí, ¿o no? Sí, ahí está. Ezequiel capítulo 39, verso 17 al 20. Ezequiel, ¿desde cuánto hasta cuánto? Capítulo 39, verso 17 al 20. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 39, desde el 17 hasta el 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de cordero, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Muchas gracias, hermano. Mire, el lenguaje que se usa aquí y el verso 19 dice, comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. La idea aquí es que hay un castigo ya para un pueblo que está enemistado con Dios y que permanece sumido en el pecado, en la soberbia, en la rebeldía, en la arrogancia, ya en contra de lo que Dios manda. Entonces va a recibir el castigo y ese castigo será tan fuerte que las aves ya del
del mundo, ¿verdad? Van a comer carne hasta saciarse. Entonces, ese es un lenguaje figurado ya para referirse tal como es en el caso del capítulo 19, verso 7, cuando dice, y vio a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. En el versículo 9, los salvos son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Es un evento sagrado, bendito. Pero la gran cena de Dios es un gran ay, ese quejido, para quienes sean objetos de la ira de Dios. Esa es la diferencia que existe, ¿ya? Entre las bodas del Cordero, que tiene comunión con la iglesia, y la gran cena de Dios, que es un ay, un quejido de dolor, una expresión de sufrimiento para los que son objetos de la ira de Dios. Ya hemos leído otras veces en el capítulo, en Hebreo, en el capítulo 10, dice, en el versículo 26, dice, a ver, ¿quién puede leer ahí, hermano Miguel? ¿Puede leer, por favor? Hay un ruido ahí, hermano Jaime. Parece que es de la hermana Betty ahí. Si le puede silenciar. Hermano Jaime, hermano Miguel. Tiene el micrófono cerrado. Hebreo 7:22, lo escuché yo. Estamos hablando, Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27. 26, 27. Bien. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, hermanito, por favor, el versículo, capítulo 12, verso 29. 12, Dice, 29. porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias. Bueno, el punto aquí que quiero hacer es que el castigo que viene sobre el mundo en pecado, como dice el capítulo 10, 27, dice, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí los adversarios son todos los que están en el lado opuesto a la voluntad de Dios. Y dice el verso, el 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces yo creo que todos los que conocemos las cosas de Dios no quisiéramos estar ahí, en esa condición, ¿verdad? En el lado contrario de Dios, siendo enemigos de Dios. Porque los que no obedecen a Dios son enemigos de Dios. Yo no sé si se acuerdan ahí en Romanos capítulo, hermana Marisa, si está por ahí, Romanos capítulo 5. Sí, hermanito. Romanos capítulo 5, por favor. Ya. Sí, en el versículo, déjeme buscarle aquí. Dice, verso 10, por favor. Verso 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Muchas gracias, hermano. Dice, si siendo enemigos, cuando nosotros y el mundo en general, cuando no está bajo el amparo de la ley de Dios, entonces es declarado enemigo de Dios. A veces tenemos gente muy buena moralmente hablando, pero es un enemigo de Dios mientras no se mantiene en obediencia a Dios. Ahora, este anuncio que hay aquí, que estamos viendo nosotros hoy día, cuando estamos hablando de lo que ya tiene que ver con el juicio del fin del mundo,
¿ya? Es para todos aquellos que se mantienen aparte, separados, y que han vivido y han muerto separados de Dios, siendo enemigos de Dios. Por eso, cuando dice el 19:17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Habíamos hablado de la cena del Cordero, pero ahora estamos hablando, o de la boda del Cordero, ahora estamos hablando de la cena de Dios, ¿ya? En el versículo 9 del capítulo 19, habíamos hablado acerca dice así, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la iglesia, con los que viven en comunión con Dios y partieron en comunión con Dios, ¿ya? Ahora estamos hablando de los que son enemigos de Dios y que están separados de Dios y que sufren el castigo y a quienes les espera una horrenda expectación de fuego y de hervor en el infierno, ¿ya? A esos, ¿ya? Entonces, este punto, la gran cena de Dios es un gran ay. Cuando algo nos duele, nos quejamos, ¿qué decimos? Ay, cuando algo nos hace daño. ¿Ustedes ven este dedo que está aquí? ¿Se fijan? No me lo gasté haciendo esto cuando era niño, sino que me lo corté con una sierra. Estaba trabajando aquí haciendo esta casa y me lo corté. Y dije, ay, pero no hay, no una vez, varias veces. ¿Por qué? Porque por el dolor, porque cortó el hueso en la sierra y toda la cosa. ¿Ve? Fue terrible. Entonces entiendo lo que significa ay. No sé, a lo mejor ustedes, me acuerdo cuando era niño, que mi mamá también me ayudaba a obedecer. Cuando me mandaba y yo no quería obedecer, ella me ayudaba, pero con una correa muy gruesa así. Y yo también decía ay. Y me la daba por aquí, por la cola, por atrás, ¿ya? Y yo también decía ay. Entonces, para todos los desobedientes, ahora, ¿qué va a pasar? Va a haber un ay para los que son objetos de la ira de Dios. De eso estamos hablando en el 19:17. Voy a tomar un poquito de agua. No sé si a ustedes les pasó lo mismo alguna vez que dijeron ay, pero por sus caras creo que sí. Y yo también me hice lo mismo. Sí. Ah, también. Ah, Bien. mire. Ay. Sí, ay. Pero, y la mamá también le hizo ay. Estamos en la hora de confesiones. Sí. Bueno, calladito ustedes nomás, mejor no digan nada, porque a todos les va a pasar lo mismo, o les pasó. Verso 18. Tuve un ay, mi hermanito Néstor, tuve un ay que mi hermano con una piedra me machucó mi dedo contra otra piedra. Y ahí era cuando era niño, ahí dije, ay, mi dedo. Ah, ya ves, estamos en la hora de la confesión, hermano Octavio. Bueno, verso 18 dice que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo, y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, aquí son incluidos en este texto todos los malos, todos, porque Dios no va a dejar de lado. Hay un texto ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos, a ver si lo puede leer. Hermano Octavio, ¿está ahí usted? Sí, por favor, porque de antes no leí porque el internet me hizo un ay. Y entonces, bueno, tiene que llamar al hermano Waldo para que le pague la cuenta. Hermano Octavio, Romanos capítulo 12, ¿ya? Vamos a leer desde el verso 17 al 21. ¿Ok? La palabra dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, gracias, hermanito. ¿Por qué he citado este versículo? Lo explico. Porque hay dos cosas. Uno, que la venganza de Dios, perdón, la venganza por el maltrato que recibían sus hijos, el pueblo de Dios, la tiene que hacer Dios. Aquí hay un punto. Cuando uno puede pecar por no hacer lo que Dios manda, como también puede pecar por hacer lo que Dios no manda. Son dos cosas distintas. Yo peco por no hacer lo que Dios manda. Dios me manda a no tomar venganza. Pero también puedo pecar por hacer lo que Dios no me manda. Yo tomo venganza y Dios no me mandó a eso. ¿Ya? Ahora, cuando uno peca y muere en un estado de pecado en contra de Dios, entonces el problema es que estamos incluidos en ese castigo que Dios va a dar eternamente. Por eso nosotros de este texto tenemos que sacar la enseñanza, ¿ya? Que beneficia a nuestras almas, que nos da protección espiritual eterna en los cielos, y no hacer lo que Dios no manda y no dejar de hacer lo que Dios manda. Uno. Ahora, en el verso 17 dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es algo que nosotros debemos aprender. ¿Por qué? Porque el verso 18 dice que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, todos los malos son incluidos en el castigo de Dios. Y cuando uno no hace lo que Dios manda, está incluido también en ese castigo. Ahora, este es un lenguaje, digamos, de figuras, pero que sí es esencial entenderlo y revisarlo para no caer en lo mismo que cayeron ellos. Verso 19 dice, y vi, 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia, yo he leído no sé cuántas veces este texto de Apocalipsis 13, verso 1. Apocalipsis capítulo 13, lo vamos a leer, verso 1, ¿ya? En adelante. A ver, ¿quién no ha leído por ahí? ¿Quién no ha leído? No sé quién. Hermano Néstor, ¿está por ahí? Néstor Cuji. Claro, buenas noches, hermano. Sí, dijo 13:1. Sí, puede, de ahí para abajo. ¿Puede leer, por favor, hasta el versículo 7? Ok. Dice, y el dragón se plantó en la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirmó a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios.
Además, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su santuario a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muchas gracias, hermano. Mire, en este capítulo 13, lo que habla del versículo 1 al versículo 7 tiene que ver con Roma, ¿ya? Y Roma era la mano de Satanás. Era la mano de Satanás. Hay dos cosas. Mire, aquí en la mente tenemos el pensamiento que puede salir por la boca o por las manos para actuar, ¿verdad? O sea, yo estoy pensando aquí que voy a tomar este celular, pero el pensamiento tiene que desarrollarse y tiene que llevarse a cabo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a tomar por medio de las manos. Estoy pensando aquí, en mi mente, que voy a hablar con mis hermanos. ¿Cómo lo voy a hacer? Por aquí, por mi boca. ¿Verdad? Entonces, mira, hay dos cosas aquí. El Imperio Romano era la mano de Satanás, la que ejecutaba las obras de Satanás. En el capítulo 13 y en el versículo 11 dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El cordero aquí en la escritura es símbolo de religiosidad, de espiritualidad, de enseñanza, de doctrina. Y la segunda bestia, la que vemos en el versículo 11, tiene que ver con la mente y la voz de Satanás, la religión, la filosofía, el falso maestro. Entonces hay dos bestias, ¿ya? Pero la primera que vemos, del 13:1 al 7, es aquella que tiene que ver con el Imperio Romano del tiempo de Juan, ¿ya? Y ella reunió a todos los reyes de la tierra, ¿ya? Para la gran batalla del gran día de Dios. Ahora, dice el texto aquí en el verso 5, en el verso 4, 4. Y adoraron al dragón, 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemarse su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, el Imperio Romano estaba ubicado en un sector donde habían muchas colinas y habían muchos pueblos que tenían sus reyes. Pero esos reyes eran como los lacayos, o sea, los que estaban al servicio del Imperio Romano. ¿Ya? Actuaban así. Uno de esos reyes era Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes el Grande era un hombre de la tribu de Esaú. Esaú era hermano de Jacob, ¿verdad? Entonces, este venía de esa línea, pero se hizo judío, ¿ya? Y cuando se hizo judío, llegó a ser rey. Y cuando era rey, estaba al servicio del Imperio Romano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahora? Cuando dice: y vi a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, esta bestia, que era Roma, iba a pelear como instrumento de Satanás, como la mano de Satanás, contra Jesús y contra los suyos, ¿ya? Los de Jesús, los de Cristo, ¿ya? Pero va a perder la batalla. Esta es la simbología. Va a perder la batalla porque va a pelear contra el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
y él va a caer vencido. Entonces, como decimos, la pelea contra el Cordero, y como decía el 17:14 que habíamos leído, va a perder la batalla. Dice el 17:14 de nuevo, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta es la batalla de Armagedón que habíamos visto en el 16 anteriormente. ¿Ya? A eso se refiere. Algo más, a ver, vamos a ver aquí el verso 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y aquí habla nuevamente de las dos bestias. Fíjese. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Habíamos hablado en el capítulo 13, verso 1 al 7, de la primera bestia. En el capítulo 13, verso 11 en adelante, de la segunda bestia. Ahora vamos a leer un poco sobre la segunda bestia, sobre su obra, ¿ya? En el capítulo 13. Vayan conmigo, por favor. ¿Qué más? ¿Qué no han leído, hermanito? La hermana... hermano Edwin, ¿Ya? por favor, ¿puede leer 13:11 en adelante? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice la palabra del Señor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muy bien, hermano. Gracias. Aquí tenemos la obra de la segunda bestia. ¿Cuál es la obra de la segunda bestia? Infundir la idolatría. ¿A quién? A la primera bestia. Pero ambas son instrumentos de Satanás, instrumentos del diablo, ¿ya? Tanto Roma como imperio, que está persiguiendo al pueblo de Dios, y también la segunda bestia, el falso profeta, que infunde la idolatría, ¿ya? Hoy día tenemos también muchos que están tratando de meter la idolatría en el mundo entero, como por ejemplo la Iglesia Católica, ¿ya? Uno de los tantos grupos que hay. Entonces, dice que esta bestia, ¿qué tenía? Tenía el trabajo de hacer que la gente adorara a la bestia y adorara al César, al emperador,
que se había erigido, levantado como Dios, ¿ya? Entonces, los que no podían, los que no hacían aquello, los que no llevaban la marca en la mano derecha o en la frente, eso, la marca indicaba propiedad, ¿ya? Entonces, señalaba que eran propiedad del imperio, propiedad de la primera bestia, propiedad del emperador, ¿ya? Entonces, si no tenían la marca, no podían comprar ni vender. O sea, muchos podrían pasar muriéndose de hambre por no tener la marca de la bestia. Y dice el verso 17, y que ninguno, perdón, el verso 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Era castigada, si no había idolatría, era castigado con pena de muerte. La pena capital. Aquí en Chile abolieron la pena de muerte, ¿ya? Pero antes existía, cuando habían delitos muy graves. Bueno, por ejemplo, hubo un señor, un hombre que se llamó el Chacal de Nahuel Toro, le decían, porque vivía en ese lugar, y había matado con un hacha a su madre, a su padre, que se les había cortado la cabeza, que, un montón de cosas. Y entonces le dieron la pena de muerte, ¿ya? Y toda la gente decía, pero ¿cómo? Si lo tuvieron 5 años ahí, y ese hombre no sabía leer, no sabía escribir. Estando en la cárcel aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió muchas cosas, y ahora lo matan. Entonces se le dio la pena capital, y lo pusieron ahí en el paredón, y le dispararon y lo mataron. Entonces ese fue el juicio, y fue la condenación que recibió. Pues bien, también el Imperio Romano practicaba la pena de muerte. ¿Para quiénes? Para aquellos que no adoraran la bestia. Fíjese, la pena capital. Entonces, dice el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, esa marca era una marca dentro del imperio universal. Todo el mundo tenía que tenerla. Si no, a la muerte, pena capital. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, que significaba el fracaso total. ¿Ya? El 7 en la escritura, en la numerología de Apocalipsis, es el número de lo perfecto. El 10, el número de lo completo. El 12, el número religioso. Y así, el 6 era el número de los fracasos, del que no alcanzó a llegar a lo perfecto. Eso era el 6. El 3 era el número de la deidad. El 4, el número cósmico. El 5 está en el múltiplo de 5 por 2, 10, ¿ya? De lo completo. Y ahí, así. Es una cosa buena para estudiar también acerca de la numerología, ya que hay en la escritura. ¿Se acuerdan de los 40 días del Señor y los 40 años de Moisés? Y en fin, todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué les digo? Aquí tenemos en el, estoy en el 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y a su ejército reunidos, dice, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia número 1, la bestia número 2. Ninguna descripción de batalla es dada aquí.
Eso no es el punto, porque no es una batalla literal, sino que es una cosa simbólica. Nada más se presenta el resultado de la batalla. Eso es lo que se está hablando. Entonces, ya hablamos de las dos bestias del capítulo 13, ya representando el poder político, y la segunda, lo que es la religión, la filosofía, el materialismo del tiempo, el falso profeta, y ahora llegan a su fin. El falso profeta que con la idolatría imponía el culto al emperador y el poder político del imperio romano que respaldaba a la bestia de la tierra, ya han sido destruidos de una vez para siempre ahora. La ramera, la Babilonia, ya experimentó el mismo fin. ¿Qué más? Ahora resta escribir el fin del dragón. El dragón es el diablo, y eso viene ya en el capítulo 20. Dice el verso 21, y los demás fueron, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los reyes y sus ejércitos todos cayeron en las manos de Dios. Su fin es el mismo que el de las bestias, ser atormentados con fuego y azufre. Total. Cuando yo leí el capítulo 14, y volvamos un poquito al capítulo 14, por favor, al versículo 9, dice, desde el 9, desde el 8. A ver, ¿quién puede leer, por favor? ¿Alguien que no haya leído, hermano? ¿Hermano Quiñones? No está, parece. Aquí estoy, hermano. Hermanito, ya. Por favor, ¿puede leer del verso 8 al 11? Amén, Capítulo hermano. 14, ¿ya? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia la grande, ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo seguía diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a sus imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada para en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el cordero, y el número y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Muchas gracias, hermano. Aquí tenemos entonces no solamente la bestia como instrumento, como digamos, como mano de Satanás, el imperio romano, sino también el sistema religioso del falso profeta, ¿ya? Pero ahora también todos los que le adoran, aunque no sean parte del imperio, aunque no pregonen esa doctrina, pero si están comprometidos con la primera y la segunda bestia, también van a pasar por lo mismo. Y también son instrumentos de Satanás en alguna medida, y todos recibirán el castigo. ¿Qué aplicación podemos darle hoy día? Hoy día yo creo que podemos darle la aplicación en el sentido de que el mundo en sí está bajo la mano de Satanás, y el mundo religioso también. O sea, tenemos la bestia 1 y tenemos la bestia 2, porque los procesos en la historia de la humanidad han sido siempre así. Acuérdense del caso de Egipto. El faraón de Egipto era un dios, y eran dioses ellos, ¿verdad? Entonces, pero también había gente que era propiedad de ellos. Y así se ha ido dando. Hoy día, mucha gente dice, bueno, yo no comulgo con el pecado, pero tampoco comulgo con Dios. Yo sigo lo que es la buena moral, las buenas acciones, pero
yo no soy una persona, no sé si allá en esos países dirán pechoña, le dicen a la gente que es católica, ¿ya? Pero que pasa siempre metida en la iglesia, ¿ya? Y en relaciones, dice pechoña. Entonces, yo no soy pechoña, dice la gente. No paso en la iglesia, ¿ya? Pero sí, soy una buena persona. Pero el punto es que no adora a Dios. Entonces, también ese grupo de gente, no solamente los que están comprometidos con la causa de Satanás, ¿ya? Sino también los que pregonan falsa doctrina. Por ejemplo, tenemos grupos religiosos que pregonan que Cristo no es Dios. Están allí, dentro de aquello. Tenemos una vecina aquí, nosotros cerquita, que dice, no, don Néstor, no. Yo soy una buena persona, pero no soy ni fu ni fa. También va a caer en lo mismo. Porque el mundo así se va ventilando. Entonces, hay compromisos que uno hace con el mundo y con el pecado, a veces sin querer hacerlo, porque no quiere hacer un compromiso con Dios. Entonces, todos esos, no solamente, dice aquí el texto, lo que estamos hablando, no solamente los del Imperio Romano, los del ejército y todo aquello, y no solamente la falsa religión, sino también todos los que se acoplaban con ellos, van a caer en lo mismo. Por eso dice, verso 19-21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 19-21. Y los demás, o sea, los reyes y sus ejércitos, todos cayeron. Entonces, el fin es el mismo de la bestia. Todos serán atormentados bajo el fuego y el azufre. Porque o somos de Dios o no somos de Dios. ¿Ya? O somos amigos de Dios. Cuando dice, hay un texto ahí que dice en el libro de Juan, en el 15-14 me parece que dice, vosotros sois mis amigos. ¿Sí? ¿Qué cosa? Dice, el 15-14 me parece que es, a ver. Sí, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ser amigo de Dios es hacer lo que Él manda. Ser enemigo de Dios es desobedecer a Dios. Eso es todo. No hay una tercera opción. ¿Ya? Mucha gente dice, no, yo no soy ni aquí ni allá, yo me mantengo así nomás que sea. ¿Usted cree en Dios? Ni creo ni no creo, dicen. Entonces, esa gente no está con Dios, porque si se es o no se es. Pero no hay una tercera opción que diga yo me mantengo aquí en el medio, ¿ya? Entonces, la Roma pagana y perseguidora entonces está comprometida y completamente derrotada según este mensaje del capítulo 22 que tenemos aquí en el verso 18. En el verso 18 y 22 dice lo siguiente. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Ya? Si alguno oyere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y Roma había añadido muchas cosas a lo que es lo de Dios. Bueno, tenemos entonces 21 y los demás fueron sueltos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos, equivalente a un juicio que es de orden espiritual y total. Terminamos así el capítulo 19 de Apocalipsis. Si Dios lo permite, tenemos vida y salud. El próximo sábado comenzaríamos con el capítulo 20. ¿Ya? Hermano Jaime.